Muy buenos días, mi nombre es Fernanda Bielma y misionera de las Asambleas de Dios. Hoy nuevamente vamos a continuar con la tercera jornada de la materia Evangelismo con Poder para el segmento del trimestre de la Escuela Internacional del Ministerio. En los videos anteriores observamos lo que fue el evangelismo como esa gran comisión que Dios nos ha dado a sus hijos, y también evaluamos la autoridad con que Jesús nos las ha dado, de quién viene ese mandato y por qué debemos obedecerlo, y vimos y hablamos sobre el combustible de ese mandato, que es el Espíritu Santo. En nuestra tercera jornada vamos a hablar un poco sobre la integridad necesaria para llevar la unción del Espíritu Santo. Y también vamos a combinar un poco con la jornada número 5, que habla del poder del Espíritu Santo, cosa que nos quedaría un último video para hablar sobre la jornada número 4, que es la magnitud, el alcance de esa gran comisión. Para hablar de la integridad de la que cada cristiano debe poseer para poder llevar la unción del Espíritu Santo, quiero que me acompañen al libro de Isaías. Isaías capítulo 6. Vamos a leer este pasaje hermoso donde nuestro profeta Isaías tiene un encuentro especial con Jehová. Dice: el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y volvió hacia mí uno de los serafines trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada toda tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí y envíame a mí. Que el Señor bendiga su palabra. En este pasaje observamos varios detalles. Primero, el profeta Isaías entró al templo con mucha angustia. Él estaba preocupado por la muerte del rey Usías, él estaba preocupado por lo que iba a suceder en la nación de Israel y en todo el entorno de su sociedad. Muchas veces nos cuesta entender la importancia del evangelismo, o no sentimos que somos las personas más indicadas para hacerlo, porque vivimos en un mundo rodeado de problemas, en un mundo donde muchas veces el egocentrismo es lo que reina. Vivimos en un mundo que gira alrededor de nosotros, y al parecer en la vida de Isaías estaba sucediendo algo así. Él estaba preocupado, sin embargo él tomó tiempo para ir a la presencia del Señor, y allí él se encontró con una coreografía de ángeles, con la manifestación de la gloria y la presencia de Dios. Al principio, estos ángeles, lo que él pudo sentir era que Dios era más grande que sus problemas. Dios era más grande que la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel. Tanto así que dice: santo, santo, santo. Este 3 veces santo es de esa perfección, de esa divinidad. Dice que el templo estremeció, y toda esta santidad y esta presencia, esta gloria de Dios produjo en Isaías arrepentimiento. Produjo en Isaías: un momento, la vida no se trata solo de mí. Hay algo más grande, hay algo más poderoso que estar enfocado en los problemas y en las situaciones de que estaba viviendo. Para poder desarrollar un evangelismo con poder, nosotros debemos entender que tanto el mandato que se nos ha dado, el combustible que nos mantiene activos, que es el Espíritu Santo, como la disposición que nosotros debemos poner delante de Dios, es lo que hace de la entrega del evangelismo
algo productivo para el reino de Dios. Entonces Isaías dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y él seguía viendo a los serafines. Dice que en ese arrepentimiento que tuvo, un serafín tocó con tenazas, ¿verdad? Como con unas pinzas, fue y sacó carbón del altar y tocó los labios de Isaías. Lo que me llama mucho la atención de este pasaje es que ni siquiera el ángel tocó el carbón con sus manos. Era algo caliente, algo que podía quemar. Pero él lo tomó con pinzas y lo colocó sin anestesia directamente a los labios de Isaías. Y ahí observamos que esa pureza y también esa unción que Dios quería depositar en la vida de Isaías es algo para los hijos de Dios. Ni siquiera los ángeles pueden predicar el evangelio como ellos quisieran, porque fue un mandato, pero también un privilegio y un honor que Dios ha entregado y ha designado para sus hijos. Porque sabemos que ese carbón purificó la vida de Isaías, pero también le dio poder, empoderó su espíritu para luego poder escuchar la gran comisión y ser obediente a ella. Al punto tal que después de que ese carbón encendido toca los labios, le he quitado toda su culpa y limpio su pecado, inmediatamente él escucha una voz que quizás tenía rato sonando cuando él entró al templo. La Trinidad conversando, unos preguntándose, el Padre preguntándole al Hijo, el Hijo al Espíritu Santo: ¿a quién voy a ir? ¿A quién voy a enviar? Y en eso Isaías responde: heme aquí, envíame a mí. Su perspectiva, la manera como él entró al templo, preocupado por él, enfocado en él, al estar en la presencia de Dios, al ver la gloria de Dios, inmediatamente el enfoque ya no estaba en él, sino estaba en el corazón de Dios, en el anhelo de Dios. ¿Y cuál era el anhelo de Dios? Que alguien fuera a predicarle a su pueblo. En los serafines vemos que habla de la humildad, de la pureza, de la alabanza y la adoración que ellos estaban ofreciendo a Jehová. En este elemento vemos como hay un llamado de Dios hacia Isaías para vivir en la santidad. Dice que sin santidad nadie agradará al Señor. Y para poder realizar la obra evangelística debemos tener corazones puros, debemos ser vasijas de barro dispuestas a estar llenas del Espíritu Santo para poder predicar el evangelio con autoridad. Quizás muchas veces Dios usa personas que no están con la mejor relación con el Padre Celestial, y aún así Dios los usa como para testimonio, para alcanzar la vida de otra persona. Pero no es lo que Dios ha declarado en su palabra. Él quiere llenarnos de su unción, llenarnos de su presencia. Y una manera para hacer eso es a través de la comunión con el Padre, una vida de oración, una vida de la lectura de la palabra, una vida de comunión, viviendo en el Espíritu, cada vez sacrificando nuestra carne. Y de esa manera podemos, cuando estemos en contacto con otra persona, podemos predicar el evangelio con autoridad y con amor. En esta jornada, aparte de hablar de lo importante que es la integridad, lo importante que es tener un corazón santo y puro y dispuesto delante de Dios, es bueno que también comprendamos cuál es el mensaje que estamos comunicando en el evangelio. Para mí lo más importante en la comunicación del evangelio es entender de que yo he llegado a Cristo por la gracia. No lo he llegado por mis méritos ni por las cosas que he logrado personalmente, porque dice la palabra que no hay justo ni siquiera uno. No llegamos al cielo por cumplir los 10 mandamientos, no llegamos al cielo por ser buenas personas, llegamos al cielo porque creemos, aceptamos lo que Cristo hizo en la cruz. Reconocemos que sin ese sacrificio
No habría nada en nuestras vidas que pudiera cancelar esa deuda que tenemos con el Padre Celestial. Entonces, entendiendo esa verdad, de que es por gracia que somos salvos, de que es por gracia que permanecemos en la presencia del Señor y que por gracia nos santificamos, no por legalismo, no por cuántas horas oro al día, no, todas esas disciplinas espirituales, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, el congregarse, son cosas muy lindas que nos acercan a Dios, pero en realidad no me hacen ser más amada por Dios. Entonces, una vez que yo entiendo que la salvación es por gracia y es por los méritos de Cristo y no por los méritos de Fernanda, o de María, o de Juan, o de Pedro, es allí donde yo puedo predicar el Evangelio con poder, tener una comunicación eficaz, entender el mensaje que tengo que dar. Entonces, en el mensaje evangelístico debemos entender que debemos tener un concepto claro de lo que es el pecado, de lo que es la salvación por gracia y de qué manera ayudar a la gente a aceptar a Cristo, sobre todo a entender el amor tan grande que Cristo tiene por ellos. Y para eso, si nosotros no tenemos esa relación con el Espíritu Santo, con el Padre, si no reconocemos que es por misericordia y por gracia que hemos llegado a la salvación, mucho menos podemos entregar un mensaje tan importante a otra persona que quizás no tiene toda la comprensión que nosotros tenemos en cuanto al pecado. Entonces, para hablar del mensaje que vamos a entregar, quiero compartir una historia. Dice que en la tarde del 8 de julio de 1714, en Connecticut, Jonathan Edwards predicó un sermón titulado "Pecadores en manos de un Dios indignado". El texto de su sermón fue Deuteronomio 32:35. A su tiempo su pie resbalará. Antes de terminar el sermón, la gente en toda la congregación ya estaba llorando y clamando a Dios por misericordia. Un diácono abrazó el pilar porque sintió que se estaba deslizando hacia el infierno. Durante la noche, en casi cada casa de esa ciudad, se podía escuchar hombres y mujeres que clamaban a Dios para que los salvara. Podemos ver cómo muchas veces cuando conversamos y predicamos, no queremos que la persona se sienta incómoda ni que se sienta culpable, pero es una realidad, es un principio bíblico. Todos somos pecadores, no hay justo ni uno solo. Entonces debemos advertir a la gente de los terribles efectos del pecado. Debemos estar seguros de que lo que nosotros tenemos para entregar es un antídoto contra la muerte, es un antídoto contra el infierno, contra una eternidad sin Cristo. Entonces es por eso que debemos darle a entender y ayudar a las personas a reconocer su estado pecaminoso, no para quedarse allí, no para juzgarlos, sino para darles una respuesta, para que ellos puedan entender que Cristo, que la sangre de Cristo les libera de esa condición. Pero nunca pretendamos predicar el Evangelio sin enfocar la parte pecaminosa del ser humano. No quiere decir que nos vamos a quedar estancados en ese tema y no vamos a avanzar a la salvación y a la gracia. Pero si no reconocemos que hay una enfermedad que nos puede llevar a una muerte eterna, mucho menos vamos a poder reconocer que necesitamos una cura. Entonces debemos explicarle a la gente lo que es el pecado, esa enfermedad del alma que ha infectado nuestro corazón, que ha infectado nuestras mentes. Dice que Dios describe el pecado del pueblo de Israel como una enfermedad que afecta la cabeza, malos pensamientos, el corazón, malas emociones, los pies, malas acciones. El pecado comienza en nuestra cabeza, se extiende a nuestros sentimientos y por último actuamos. Y es muy sutil. El pecado nunca se presenta como una persona que viene a atacarte. El pecado muchas veces se presenta de la manera llamativa, de la manera atractiva, que a lo mejor aparentemente te va a beneficiar. Y el pecado te lleva a rechazar a Dios, te lleva a
a creer que no necesitas a Dios, que tu mente, que tus emociones, que tu autoridad, tus acciones son suficientes para vivir en esta tierra. Así que el pecado es ese rechazo a Dios, es mantener para uno mismo el lugar que pertenece a Dios en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestra voluntad. Entonces, ese pecado debe ser atacado con una verdad, con una acción que es el amor y con una autoridad que es Cristo. Otro de los elementos del pecado es la incredulidad contra la verdad. A un pecador tú le hablas sobre lo que es cierto, lo que es verdad, y él puede entender y sacar muchos argumentos para contradecir, para rehusar a creer que es pecador, para rehusar a creer que necesita un Salvador. Satanás lo hizo con Adán y lo hizo con Eva. Y ese rechazo de esa verdad nos hace creer al pecador que no necesita el amor de Dios, que él puede vivir sin ese amor, que no le es falta. Y esa es una gran fortaleza, una gran muralla que impide que la persona acepte a Cristo como su Salvador. Entonces, no creer en la verdad, no querer recibir el amor de Dios o creer que lo necesita, produce una rebeldía contra la autoridad de Dios. No sé si usted alguna vez le ha predicado a alguna persona y usted le dice porque la palabra dice, porque la Biblia dice, y las personas argumentan, pero ¿por qué tengo que creer lo que un libro, que no sé quién lo escribió, me quiere decir? Porque allí en su corazón el pecado le ha llevado a tener rebeldía contra la autoridad de Dios. Es una mente que no está sujeta a la verdad, al amor y a la palabra de Dios. Entonces, el pecado nos aparta de Dios y del propósito del cual Dios nos ha creado. Entonces las personas comienzan a vivir sin propósito, sin sentido, como una flecha mal dirigida, como un viajero que va por el camino equivocado. Dice que el fracaso de no presentarse conforme a la norma de Dios para nosotros es pecado. Cristo es la demostración perfecta de la norma de Dios, del propósito de Dios. Nosotros debemos entender como seres humanos por qué, para qué y por quién fuimos creados. Y cuando la persona está en el pecado, él no tiene esa comprensión. Por lo tanto, anda por el camino equivocado, tiene una vida de calidad inferior, siempre vive con frustraciones y trata de llenar los vacíos de su corazón, que tienen un tamaño específico, que es Dios, lo tratan de llenar con muchas otras cosas. En la parte evangelística, el elemento culpabilidad es muy importante. Es triste, no nos gusta, no quisiéramos que nadie se sintiera culpable, pero debemos entender que la persona tiene que tener un convencimiento del pecado. Es hacer que esa persona comprenda que es culpable por haberse rebelado contra Dios y que necesita ser perdonado. Muchas veces debemos persuadirlos a que entiendan que han quebrantado las leyes de Dios, de que tenemos una deuda grande con Dios, porque Dios es perfecto, Dios es santo y no podemos estar en su presencia sin esa santidad. Así que alguien debe quitar nuestras vestiduras sucias, investirnos de vestiduras blancas y poder estar en su presencia. Debemos mostrarle en el evangelismo con poder, debemos mostrarle a las personas que su vida está en peligro, porque el pecado los ha separado de su Creador. Están en esclavitud, están en tinieblas, están en muerte, y si no son rescatados, si ellos no aceptan la ayuda que Dios les quiere ofrecer, pasarán una eternidad sin Dios. La gente no comprende, no quiere entender, prefiere decir que el infierno no existe, pero en el momento que entregamos un evangelismo con poder, si es necesario alertar a la gente de la existencia del infierno, debemos hacerlo. Pero no necesariamente que en el infierno van a haber llamas, que en el infierno va a haber dolor. Eso es lo de menos.
Realmente lo más fuerte del infierno es estar separados de Dios, es querer salir de allí y saber de que nunca lo podrás hacer y de que será un dolor, un crujir de dientes por la eternidad, y de que ese sentimiento de culpabilidad que no quisieron asumir en la tierra lo tendrán de por vida eternamente en el infierno. El pecado enceguece a las personas, no les permite ver la verdad y más bien les da la opción de creer en muchas otras mentiras, falsedades, como el infierno no existe, Dios no existe, yo soy lo suficientemente bueno. ¿Por qué cubro estos temas en esta jornada? Porque de allí depende que este evangelismo que Dios nos ha dado podamos efectuarlo, entregarlo con poder y autoridad. Debemos confrontar a las personas y ver en su estilo de vida que hay infelicidad, de que son esclavos, de que están esclavos al pecado, de que están ligados a la muerte eterna. Entonces, la manera como ofrecemos el evangelio es de esta manera. El ser humano tiene mente, emociones, voluntad. Estas tres cosas forman a la persona. ¿Qué es lo que Dios oferta para la mente? La verdad. Para las emociones, amor. Y para la voluntad, una autoridad. ¿Cuál es la reacción del hombre? En vez de en la mente tener la verdad, tiene la incredulidad. En sus emociones, en vez de recibir el amor, actúa con indiferencia. Y en su voluntad, en vez de recibir y caminar bajo la autoridad, actúa en rebeldía. ¿Qué produce esto? Produce en su mente errores, porque cree las mentiras del mundo y del diablo. Produce en sus emociones infelicidad, vacíos, desdicha, falta de gozo, de paz. Y en su voluntad produce una esclavitud. Y todo esto los lleva a un rechazo a Cristo y a una muerte eterna. Entendiendo un poco cuál es el mensaje que nosotros debemos entregar, primero basándonos de que hay un pecado, luego está la parte de la salvación. Imagínese que usted recibe una llamada telefónica de alguien que le dice que es un abogado que tiene maravillosas noticias para usted. Y le dice, acabamos de leer la última herencia y el testamento de un cliente nos ha dicho que usted ha heredado una fortuna. ¿No serían eso buenas noticias? Serían excelentes noticias. Usted probablemente le contaría a todos sus amigos de esta herencia. De la misma manera es cuando entregamos el mensaje de salvación. Es esa llamada que reciben las personas cuando Dios les ofrece morir por ellos, pagar la deuda por ellos, proveer lo que ellos necesitan, ser el sustituto, el mediador. Dice la palabra que solamente hay un mediador entre Dios y el hombre, y es Jesús y el sacrificio en la cruz. Una vez que podamos entregar este mensaje, debe ir acompañado de el amor de Dios Padre, que la salvación está en Jesucristo, ya que el hombre desobedeció, rechazó a Dios, entró en enfermedad, en esclavitud, erró en el blanco, tomó el camino equivocado, pero a través de Cristo hay un sustituto, un mediador, un libertador, alguien con autoridad que quiere adueñarse y darte dirección y propósito en la vida. Y todo esto hace que el mensaje de la salvación, que es perdón, para obedecer, un arrepentimiento, establecer una amistad con Dios, entrar en salud, libertad y de esa manera tener una realización plena. Es muy importante que en nuestro mensaje evangelístico podamos enfocar que Cristo es el único sustituto.
Ninguna otra persona podía morir en la cruz. Anteriormente eran los animales los que sustituían y daban temporalmente un alivio para el pecado del pueblo de Israel, pero ya no ofrecemos sacrificios con animales. Ahora somos un sacrificio vivo, pero es un sacrificio deseando y anhelando, creyendo de que dependemos de la salvación de Cristo. Otro de los aspectos importantes cuando entregamos el mensaje evangelístico es que si Cristo fue nuestro mediador, que si Cristo se hizo hombre siendo Dios mismo para morir por nosotros en la cruz, Él entiende nuestras debilidades, Él entiende nuestra humanidad, Él entiende la lucha que tenemos con la carne y con el pecado. Pero es por eso que Él nos ofrece perdón genuino, nos quiere dar todos los derechos, investirnos con la autoridad de Dios. Y de esa manera, cuando la persona ha entendido el pecado, ha entendido que necesita un mediador, ha comprendido que ese mediador le entiende y se identifica con él, es donde también debemos dar espacio para el Espíritu Santo. La palabra conversión proviene de una palabra que significa dar media vuelta. Quiere decir dejar mi pasada manera de vivir para entrar a un nuevo estilo de vida. Así que nuestros pensamientos cambian, nuestras emociones cambian y por lo tanto nuestras acciones también cambian. ¿Cuál es la parte del nuevo creyente o de esa persona que quiere aceptar a Jesús en su corazón? Él debe arrepentirse y él debe creer que necesita a un Salvador. Debe poner su mente, sus emociones y sus acciones en acción, por decirlo así, porque el Espíritu Santo es quien nos conduce a ese arrepentimiento, pero luego Él obra en nuestras mentes, Él obra en nuestras emociones y nos convence de que el pecado no es la mejor manera de vivir y nos hace sentir la necesidad de cambiar nuestro rumbo. Esto produce que en el hombre haya una respuesta. Dios trae la verdad, en mi mente produce creer en esa verdad. En mí había rebeldía, Dios trae autoridad, eso produce en mí obediencia. Y en mis emociones, Dios me da amor y eso produce en mí querer dar amor. Entendiendo el poder del mensaje que nosotros predicamos, nos debe ayudar con varios elementos poder entregar un mensaje efectivo a las personas. Ayudar en lo más que podamos a que estas personas quieran aceptar a Jesús como su Salvador. En el libro de la Global, en la materia evangelismo, hay una historia que habla que en 1858 un maestro de la escuela dominical, Mr. Kimball, guió a un empleado de una tienda de zapatos de Boston a dar su vida a Cristo. El empleado era Dwight Moody, quien se convirtió en uno de los grandes evangelistas del mundo. En 1879, Moody despertó el fervor evangelístico en el corazón de otro hombre, de Frederick Meyer, pastor de una pequeña iglesia en Inglaterra. Un tiempo más tarde, Meyer predicó a los alumnos en una universidad norteamericana y dirigió a Cristo a un alumno llamado Wilbur Chapman. Chapman más tarde se incorporó en la obra de Jucum, Juventud con una Misión, y empleó a su antiguo jugador de béisbol, Billy Sunday, para hacer la obra evangelística. Billy se convirtió en el evangelista más importante del principio del siglo XX, predicando a más de 100 millones de personas y haciendo más de 1 millón de conversos. Después de dirigir una campaña de avivamiento en un pueblo, la gente del pueblo decidieron tener otra campaña y invitaron a Mordecai Ham a predicar. Durante el avivamiento de Ham, un joven llamado Billy Graham escuchó el evangelio y entregó su vida a Jesucristo. Solo la eternidad revelaría los grandes números de personas que vinieron a Cristo en todo el mundo a través del ministerio de Billy Graham. Entonces, ¿quién se hubiese imaginado
El interminable impacto de un maestro de la escuela dominical que ayudó a un empleado en una tienda de zapatos en Boston a aceptar a Cristo como su Salvador. ¿Quién sabe el impacto que usted y que yo podamos tener al ayudar a que una persona entregue su vida a Cristo? Es increíble, increíble. No tenemos conocimiento del futuro, pero lo que sí sabemos es que cuando